La frase "la vida en Noruega es demasiado encorsetada" se utiliza para describir una percepción de que la sociedad noruega tiene normas y expectativas sociales muy estrictas que pueden resultar restrictivas para algunas personas. Con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Noruega. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles y sus playas para ver qué nos encontramos. A pesar de ser verano, la temperatura por poco supera los 20 grados centígrados. El espectáculo en las calles de Oslo, la capital, como en algunos pueblos cercanos que recorrimos, es dispar. Desde chicos en traje de baño esperando captar un poco de sol, a personas abrigadas como si fuera invierno. Pero la sensación que percibimos es sobre todo de incomodidad y frustración. Algo debe estar pasando en estas geografías para que con tanto poder adquisitivo la gente se muestre retraída, rígida y hasta automatizada. La sociedad noruega se caracteriza por un fuerte énfasis en la conformidad y la cohesión social. Se espera que las personas se comporten de acuerdo con las normas sociales aceptadas y eviten destacarse demasiado. Esto puede parecer restrictivo para aquellos que valoran la individualidad y la expresión personal. El alto porcentaje de mujeres noruegas que se casaron con extranjeros en el último año y que alcanza el sorprendente 29%, es una tendencia que crece y comprueba el hartazgo de muchas mujeres noruegas hacia el propio estilo de vida de su país y la búsqueda de nuevos horizontes culturales. El gobierno noruego ofrece información y asistencia a los ciudadanos que planeen mudarse al extranjero y proporcionan recursos en línea, embajadas y consulados en el extranjero para brindar apoyo y también orientación. Por otra parte, Noruega es un país muy igualitario, tanto en términos de ingresos como de estatus social. Si bien esto es positivo en muchos sentidos, también puede significar que hay menos oportunidades para que las personas se distingan y logren un éxito individual significativo. La cultura noruega es bastante formal, incluso en situaciones casuales. Esto puede parecer frío y distante para aquellos que provienen de culturas más cálidas y más expresivas. Noruega es un país con una gran belleza natural,
pero también puede ser un lugar bastante aislado y solitario. Esto es difícil para las personas que disfrutan de la vida urbana y la interacción social. Noruega ha implementado políticas de inmigración relativamente abiertas en comparación con otros países europeos. Esto ha facilitado la llegada de personas de diversos orígenes al país, aumentando las posibilidades de relaciones interculturales y matrimonios con extranjeros. Pero además hay otros factores que impulsan las cifras y el deseo de cambiar no solo de ámbito, sino también la búsqueda de una vida más intensa. Es común escuchar en reuniones de amigos o familiares que en Noruega no hay vida real. Ten en cuenta además que Noruega es uno de los países más caros del mundo para vivir. El costo de la vivienda, la alimentación, el transporte y otros bienes y servicios es considerablemente más alto que en la mayoría de los otros países. Noruega tiene un clima frío y oscuro, especialmente durante los inviernos. Los días son cortos y las temperaturas pueden descender por debajo de 0 grados. Esto influye en que la cultura noruega pueda parecer un poco fría y distante al principio. Puede ser difícil hacer amigos, integrarse en la sociedad, especialmente para los extranjeros de países cálidos como los latinos. Otra cuestión que crea inconvenientes en Noruega es la barrera idiomática. El idioma oficial de Noruega es el noruego, que puede ser difícil de aprender para los hablantes de otros idiomas. El inglés es ampliamente hablado aquí, pero no siempre es suficiente para integrarse completamente en esta sociedad. La decisión de vivir en Noruega depende de las prioridades y preferencias de cada persona. Si valoras la economía, la naturaleza y la seguridad, Noruega es un excelente lugar para vivir. Sin embargo, si tienes un presupuesto ajustado, prefieres un clima cálido o te resulta importante socializar, es posible que debas considerar otras opciones. Nos vamos de Noruega con pocos deseos de regresar. Hay un mundo más empático que nos está esperando en otras latitudes.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo el otro lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Noruega y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.